Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver las redes en escalera. También vamos a ver la red en escalera R2R. Veremos que realmente este tipo de red se emplea para convertir la señal digital en analógica. Y eso no lo vamos a ver en este curso, lo vamos a ver en cursos posteriores. Pero vamos a ver qué es esto de las redes en escalera. Mirad, aquí tenemos un circuito que es una red en escalera, este de aquí. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir simplificando poco a poco cada escalón para llegar a obtener las corrientes que tenemos circulando por todas las ramas y también las caídas de voltaje que tenemos por todos los resistores o por todos estos nodos que tenemos aquí. Bueno, pues lo que tenemos que ir haciendo es ir simplificando poco a poco cada escalón, pero lo tenemos que hacer desde el punto más alejado de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque es más fácil. Nosotros podemos pensar que R1 está en paralelo con R2, porque es lo que puede ver esta fuente de alimentación. Pero no es así, porque ya sabemos que la corriente que sale de la fuente de alimentación, que es la corriente total, está atravesando el resistor número 1. Y eso quiere decir que cuando llega al punto 2, ya sabemos que esta corriente total se divide por el resistor número 3 y por el resistor número 2. Entonces ya vemos que realmente el resistor número 1 está en serie con todo lo que venga después. Y aquí ya vemos que el resistor 2 está en paralelo con el resistor 3, pero antes de realizar esta combinación ya vemos que el resistor 3 está en serie con todo lo que venga después, porque ya vemos que la corriente del resistor número 3 se divide por el resistor número 4 y por el resistor número 5 y 6, porque es la misma. Bueno, pues tenemos que simplificar cada escalón desde el punto más alejado de la fuente de alimentación porque es más fácil. Ya vemos que el resistor número 6 está en serie con el resistor número 5 y esta combinación en serie está en paralelo con el resistor número 4. Bueno, pues obteniendo el resistor equivalente vamos a obtener la resistencia que hay desde el punto B hasta tierra. Y luego ya vemos que este resistor o esta resistencia equivalente está en serie con el resistor número 3. Bueno, pues esta combinación en serie está en paralelo con el resistor número 2. Obteniendo la resistencia equivalente, obtenemos la resistencia que hay desde el punto A hasta tierra. Y luego ya vemos que nos queda un solo resistor equivalente, que está en serie con el resistor número 1. Obtenemos un divisor de voltaje. Y también sabemos que sumamos las dos resistencias, obtenemos la resistencia total. Y de ahí obtenemos la corriente total y de ahí obtenemos las demás corrientes que tenemos circulando por cada rama. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con un ejercicio. Nos dice lo siguiente. En la red en escalera que se muestra a continuación, esta de aquí, determine la corriente a través de cada resistor y el voltaje en cada nodo marcado con respecto a tierra. Es decir, que tenemos que saber cuáles son las corrientes que tenemos circulando por cada resistor y también cuál es la caída de voltaje que nos llega al punto A, al punto B y al punto C. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Necesitamos la corriente total, porque es la que se divide por esta rama y por esta otra rama. Bueno, pues cuando obtenemos la corriente total, usando el divisor de la corriente, vamos a saber cuánta corriente tenemos por aquí y cuánta corriente tenemos por aquí. Y luego, empleando otra vez el divisor de la corriente, para esta parte, vamos a obtener las corrientes que tenemos por aquí y por aquí. Digo las corrientes, pero realmente la corriente número 5 y la corriente número 6 es la misma porque realmente esto está en serie. Bueno, pues vamos a obtener esta corriente y la corriente número 4. Y a partir de ahí, una vez que tenemos las corrientes, bueno, pues ya sabemos que la corriente número 2 que está atravesando este resistor, bueno, pues si lo multiplicamos, vamos a obtener la caída de voltaje que hay por este resistor, pero ya sabemos que es la que tenemos en el punto A, que está atravesando este resistor y todo esto de aquí. Y luego hacemos lo mismo con este de aquí. Ya sabemos que I4 por R4 obtenemos la caída de voltaje que está atravesando por ese resistor y como solo tenemos uno, es el mismo que llega al punto B, es el mismo voltaje que llega al punto B que está atravesando este resistor y toda esta parte de aquí. Y luego ya empleando esta corriente, que es la misma que esta, obtenemos las diferentes caídas de voltaje. O también podemos emplear el divisor de voltaje. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos dos resistores en serie. Bueno, pues simplemente los tenemos que sumar. Y luego esta combinación en serie está en paralelo con el resistor número 4. Bueno, pues el resistor equivalente es el resistor B, porque es la resistencia que tenemos desde el punto B hasta tierra. Bueno, pues lo podéis ver aquí. Este resistor B
es el resultado de esta combinación en serie que está en paralelo con el resistor número 4. Y luego hacemos lo mismo para esta parte de aquí, para obtener la resistencia que hay desde el punto A hasta tierra. Bueno, pues este resistor está en serie con este de aquí. Bueno, pues esta combinación en serie ya sabemos que está en paralelo con el resistor número 2, como habíamos hecho con la parte B. Pero ahora, esta vez, empleando diferentes valores de resistencia. Bueno, pues obtenemos esta parte de la derecha. Esta es la resistencia que tenemos desde el punto A hasta tierra. Ya vemos que hay que sumar estos dos resistores y luego esta combinación en serie está en paralelo con el resistor número 2. Bueno, pues este es el resultado. Bueno, pues para que veáis las ecuaciones, aquí las tenemos. Ya sabemos que para obtener la resistencia que hay entre B a tierra, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que sumar estos dos valores y luego el resultado colocarlo en paralelo con el resistor número 4. Bueno, pues aquí tenéis la fórmula. R4 está en paralelo con esta combinación en serie. Simplemente es la suma de R5 más R6. Bueno, pues aquí lo tenéis. Sustituimos los valores. Ya vemos que 4,7 más 4,7 es 9,4. Bueno, pues como digo, sustituimos los valores y obtenemos 4,85, lo que tenemos aquí. Y lo mismo para el punto A, que es esta parte de aquí. Ya vemos que R3 está en serie con RB. Aquí tenemos la suma. Y esta combinación en serie está en paralelo con el resistor número 2. Bueno, pues hacemos la correspondiente operación. Aquí sustituimos los valores y obtenemos 4,09 kiloohmios, que es la resistencia que hay desde el punto A hasta tierra. Bueno, pues vamos a seguir desde la tableta. Hemos llegado a esto de aquí, a RA y a RB. Y ya hemos visto cómo lo hemos obtenido. Bueno, pues ahora estamos en este circuito de aquí. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente total? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir el voltaje total entre la corriente total. ¿Cómo obtenemos la corriente total? Bueno, pues aquí tenemos dos resistores en serie. Simplemente hay que sumarlos. Bueno, pues aquí lo tenéis. R8 más RA. Bueno, pues esto es igual a 5,09 kiloohmios. Bueno, pues a partir de aquí nosotros hacemos lo siguiente. La corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Bueno, pues tenemos 45 voltios entre 5,09 kiloohmios, que es la resistencia total de todo este circuito que tenemos aquí. Bueno, pues ¿cuál es la corriente total? La corriente total es 8,84 miliamperios. Esta es la corriente total. Ahora, a partir de aquí, nosotros, empleando el divisor de la corriente para este circuito de aquí, podemos obtener la corriente I2 y la corriente I3. Pero, ¿qué podemos ver aquí rápidamente? Bueno, pues voy a quitar todas estas flechas. Como digo, ¿qué podemos ver? Vemos que 3,3 más 4,85 prácticamente es 8,2. Es decir, esta combinación en serie tiene el mismo valor que el resistor número 2. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que la corriente total se va a dividir por igual por ambas ramas. Es decir, aquí vamos a tener la mitad de la corriente total y aquí vamos a tener la mitad de la corriente total. Bueno, pues entonces podemos decir que I2, que es igual a I3, es igual a la corriente total entre 2, o lo que es lo mismo, 8,84 miliamperios entre 2. Bueno, pues esto nos da 4,42 miliamperios. Ya tenemos estas dos corrientes. Ahora, a partir de la corriente I3, podemos obtener la corriente I5, que es la misma que la I6, porque está esto en serie, y también podemos obtener la corriente I4, como digo, empleando el divisor de la corriente para esta zona. Bueno, pues vamos a hacerlo. Para I4, bueno, pues voy a usar el divisor de la corriente correspondiente. Voy a darle un momento al pause, lo voy a colocar y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Vemos que la corriente I4 es igual a 2,14 miliamperios. ¿Cómo lo hemos obtenido? Bueno, pues para obtener la corriente I4 tenemos que emplear la corriente que llega al punto B, porque es la que se divide por esta rama y por esta otra rama. ¿Y qué tenemos en esta rama? Esta combinación R5 más R6. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho aquí. R5 más R6. Porque tenemos que emplear el valor de la resistencia de la rama opuesta.
Si estamos buscando cuál es la corriente I4, bueno, pues tenemos que emplear el valor de la resistencia de la rama opuesta. Y ya vemos que es la combinación de estos dos resistores, porque están en serie. Bueno, pues simplemente los tenemos que sumar. Bueno, pues aquí tenéis el divisor de la corriente. Como digo, empleamos esta combinación en serie y también la empleamos aquí. Y luego tenemos que multiplicar por la corriente que le llega al punto B, que ya sabemos que es la corriente I3, que la acabamos de obtener, que es 4,42. Bueno, pues sustituimos los valores y obtenemos 2,14 miliamperios. Esa es la corriente que está circulando por el resistor número 4. Ahora, ¿cuál es la corriente I5 e I6, que es la misma realmente? Bueno, pues aquí empleamos la ley de la corriente de Kirchhoff. Ya sabemos que la suma de las corrientes que entran al nodo B es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Bueno, pues aquí tenemos la corriente que entra al punto B y tenemos una de las corrientes que salen del punto B. Bueno, pues esta corriente menos esta, obtenemos la otra. Bueno, pues para que lo veáis, tenemos I5, que es igual a I6, es igual a I total, mejor dicho, I3 menos I4. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues ya sabemos que I3 es la que se divide por la rama I4 y por la rama I5, que es la misma que I6, porque es la misma corriente. Y ya lo podéis ver. Voy a quitar todo esto en un momento, porque si no, no se puede apreciar. Bueno, pues como digo, la corriente I5 es la misma que tenemos en I6, por este resistor, porque está en serie. Simplemente se ha puesto así para diferenciarlo, pero es la misma corriente. Bueno, pues como digo, I3 es igual a I4 más I5. Bueno, pues simplemente ahora hay que despejar para I5 o I6, que es lo mismo. Bueno, pues sustituimos los valores y ¿qué tenemos? Tenemos 4,42 miliamperios menos 2,14 miliamperios. Y esto es igual a 2,28 miliamperios. Bueno, pues ya hemos obtenido todas las corrientes que tenemos por este circuito de aquí. Hemos obtenido la corriente total, hemos obtenido la corriente I1 e I2, porque ya vemos que aquí tenemos el mismo valor de resistencia que lo que tenemos aquí. Eso quiere decir que la corriente total se va a dividir por igual por ambas ramas. Es decir, la mitad va a viajar por aquí y la otra mitad va a viajar por aquí. Entonces ya hemos visto que simplemente hemos dividido la corriente total para obtener la corriente que tenemos por estas dos ramas. Y luego la corriente I3 es la que llega a este punto que se divide por aquí y se divide por aquí. Bueno, pues empleando el divisor de la corriente obtenemos las demás corrientes. Ya vemos que I5 es la misma que I6. Bueno, pues el problema nos estaba diciendo que teníamos que obtener estas corrientes, las que estaban atravesando por cada resistor. Pero también tenemos que saber cuánto voltaje nos llega a este nodo, a este otro nodo y a este otro nodo. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros el voltaje que está llegando al punto A? Bueno, pues ya vemos que el voltaje que llega aquí es el mismo que está atravesando por el resistor número 2 y por todo esto de aquí. Bueno, pues con averiguar cuál es la caída de voltaje que está atravesando por el resistor número 2, vamos a saber cuánto voltaje tenemos en el nodo A. Y eso lo hacemos multiplicando la corriente por el valor de la resistencia. Ahora, ¿cómo obtenemos el voltaje que nos llega al nodo B? Bueno, pues ya sabemos que el voltaje que nos llega aquí es el que está atravesando por todo esto y por todo esto. Aquí solo tenemos un resistor. Bueno, pues con saber cuál es la caída de voltaje de este resistor, obtenemos el voltaje que llega al punto B. Solo tenemos que multiplicar la corriente 4 por el valor de la resistencia del resistor número 4 y obtenemos la caída de voltaje, que es el mismo que tenemos en el punto B. Y luego aquí tenemos la misma corriente. Bueno, pues empleamos esa corriente para obtener las diferentes caídas de voltaje de estos dos resistores. Multiplicamos esa corriente por el valor del resistor número 5 y obtenemos su caída de voltaje. Y luego lo mismo para el resistor número 6. También podemos emplear el divisor de voltaje para obtener estas dos caídas de voltaje. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Como digo, para saber cuánto voltaje nos llega aquí y aquí, bueno, pues tenemos que multiplicar para el punto A la corriente que está circulando por el resistor número 2 por el valor de la resistencia del resistor número 2, porque la caída de voltaje, como acabamos de ver, del resistor número 2
es el mismo voltaje que llega al punto A. Y lo mismo nos pasa con el punto B, pero esta vez con la caída de voltaje del resistor número 4. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos que VA es igual a I2 por R2. Bueno, pues sustituimos los valores y esto es una R. Bueno, pues tenemos 4,42 miliamperios, que es la corriente que tenemos circulando por el resistor número 2, por el valor de la resistencia del resistor número 2, que ya vemos que es 8,2 kiloohmios. Aquí lo tenéis. Bueno, pues esto nos da 36,2 voltios. Este es el voltaje que tenemos en el punto A. ¿Cómo lo hemos obtenido? Bueno, pues averiguando cuál es la caída que tenemos por el resistor número 2, porque ya sabemos que ese voltaje es el mismo que tenemos en el punto A. Vamos ahora a hacer lo mismo con el punto B. Bueno, pues tenemos lo siguiente. El voltaje que nos llega al punto B es igual a la corriente que está circulando por el resistor número 4 por el valor de la resistencia de ese resistor número 4. Bueno, pues sustituimos los valores. ¿Cuál era la corriente del resistor número 4? Bueno, pues ya lo podemos ver aquí, que es 2,14 miliamperios. Bueno, pues 2,14 miliamperios por 10 kiloohmios, que es el valor del resistor número 4. Bueno, pues esto nos da 21,4 voltios. Este es el voltaje que nos llega a este punto de aquí, al punto B, que ya vemos que es lo mismo que está atravesando por el resistor número 4. De ahí lo hemos obtenido. Ahora, ¿cómo obtenemos el del punto C? Bueno, pues ya vemos que es el voltaje que está atravesando por el resistor número 6. La caída de voltaje que tenemos en el resistor número 6. Bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar la corriente que tenemos circulando por el resistor número 6, que es la misma que tenemos circulando por el resistor número 5, por el valor de la resistencia del resistor número 6, que es 4,7 kiloohmios. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos que el voltaje que nos llega al nodo C es igual a la corriente 6, que es la que está circulando por el resistor número 6, que también es la misma que está circulando por el resistor número 5, porque están en serie. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 2,28 miliamperios por 4,7 kiloohmios, que es el valor de la resistencia del resistor número 6. Bueno, pues esto nos da 10,7 voltios. Este es el voltaje que nos llega al nodo C. Bueno, pues repasar bien este ejercicio. Sobre todo tener claro cómo hemos llegado a estos dos circuitos. Y lo podéis ver aquí. Como digo, tenéis que tener claro cómo hemos llegado a estos dos circuitos. Tenemos que ir simplificando cada escalón desde lo más alejado a la fuente de alimentación. Es decir, desde esta parte de aquí. Bueno, pues ya hemos visto cómo obtener estos circuitos equivalentes. Y queremos llegar a este circuito equivalente para obtener la corriente total, que para ello necesitamos la resistencia total, porque tenemos el voltaje total. Y a partir de ahí, bueno, pues ya podemos obtener las diferentes corrientes que tenemos por cada rama. Aquí se ha empleado el hecho de que esta resistencia más esta resistencia es igual a 8,2. Y ya prácticamente vemos que la corriente que está circulando por aquí es la misma que está circulando por aquí, que es la mitad de la corriente total. Si lo queréis ver, hacer el divisor de la corriente. Vais a llegar a la misma conclusión. Bueno, pues ya vemos que la corriente I2 es la misma que la corriente I3. Bueno, pues luego empleamos la corriente I3 porque es la que llega al punto B. Y empleamos el divisor de la corriente para esta zona. Como digo, empleando la corriente I3, que es la que llega al punto B. Que es la que se divide por aquí y por aquí. Bueno, pues una vez que obtenemos todas las corrientes, ya es más fácil obtener las caídas de voltaje, es decir, los voltajes que nos llegan al punto A, al punto B o al punto C, o mejor dicho, a los nodos A, B y C. Y para ello ya hemos visto que lo que nos llega aquí es lo que está atravesando por aquí y lo que está atravesando por aquí. Y ya vemos que aquí solo tenemos un resistor. Y como digo, lo que nos llega al punto A es lo que está atravesando por aquí y por aquí. Bueno, pues con saber cuál es la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 2, vamos a llegar al voltaje que nos está llegando al punto A. Y lo mismo para el punto B o el nodo B, mejor dicho. Pero esta vez empleando la caída de voltaje del resistor número 4, porque ya vemos que es la misma que llega al punto B.
Porque el voltaje que nos llega aquí está atravesando por aquí y por aquí. Y aquí solo tenemos un resistor. Bueno, pues con saber cuál es la caída de voltaje de este resistor, obtenemos el voltaje que nos llega al punto B. Y ya por último, ¿cuál es el voltaje que nos llega al nodo C? Bueno, pues sabemos que es la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 6, porque el voltaje que nos llega a este nodo es lo que está atravesando por este resistor y solo tenemos uno. Bueno, pues con saber cuál es su caída de voltaje, vamos a obtener el voltaje del nodo C. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la red R2 en escalera. ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Recordar que en los circuitos esquemáticos nosotros tenemos que representar las diferentes resistencias con R1, R2 y así sucesivamente para identificarlas. Pero os dije que cuando veíamos solo la R, eso significaba que allá donde estuviera la R, significaba que tenía el mismo valor de resistencia. Es decir, imaginemos que R son 10 ohmios. ¿Cuánto tenemos aquí? Aquí tenemos 20 ohmios. ¿Y aquí cuánto tenemos? 20 ohmios. Porque el valor de R es común para todos los resistores, allá donde tengamos una R. Bueno, pues aquí tenemos 10 ohmios, aquí 10 ohmios y aquí 10 ohmios. Y aquí tenemos 20 ohmios, 20 ohmios y 20 ohmios. Bueno, pues ya vemos que tenemos una relación de valores de los resistores. De ahí el nombre red R2R. Y ahora vamos a ver por qué este R es común para todos los resistores. Pero antes de nada, quiero deciros que esta red R2R se emplea para la conversión de la señal digital a la analógica y se conoce como DA. Imaginemos que aquí nos está llegando una señal digital y nosotros la queremos convertir a voz, a música o a otra señal analógica, como por ejemplo en una grabación. Bueno, pues las aplicaciones que se emplean contienen circuitos R2R para convertir, como digo, la señal digital en analógica. Y eso lo vamos a ver en otro curso, no lo vamos a ver en este curso, pero como digo, voy a hacer un curso de electrónica digital. Bueno, pues ahí se va a ver el funcionamiento de este tipo de aplicaciones. Ahora, ¿cómo funciona esta red R2R? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí tenemos una red en escalera y aquí tenemos unos interruptores. Ya vemos que dependiendo de la posición de estos interruptores, o pueden estar conectados a tierra si están en la posición de abajo, o pueden estar conectados a un voltaje si están en la posición de arriba. Bueno, pues imaginemos lo siguiente, que la posición del interruptor número 4 está en la posición de arriba, que no está en la posición de abajo, que está conectado al voltaje y no a tierra, y los demás los dejamos conectados a tierra. ¿Cuál es el voltaje de salida? Como vemos aquí, el voltaje de salida es el que llega al punto A, y ya vemos que lo que llega aquí es lo que está atravesando por todo esto. Luego se reparte el voltaje por los diferentes resistores, eso ya lo sabemos. Pero como digo, el voltaje que llega al punto A es el que está atravesando por todo esto. Bueno, pues tenemos que buscar el resistor equivalente a todo esto para obtener un solo resistor y obtener el divisor de voltaje. Y a partir de ahí, empleando el divisor de voltaje, vamos a saber cuánto voltaje nos llega al punto A, que es el voltaje de salida. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Recordar que esto está a voltaje y no a tierra. Bueno, pues tenemos que ir simplificando cada escalón desde el punto más alejado de la fuente de alimentación, que está aquí. Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos este resistor que está en paralelo con este otro resistor. Ya sabemos que la corriente que llega aquí se divide por ambas ramas. Bueno, pues como digo, estos dos resistores están en paralelo. Pero ¿qué podemos ver también? Vemos que ambos tienen el mismo valor de resistencia. Bueno, pues ya sabemos que R1 en paralelo con R2 es igual a 2R entre 2. Tenemos que dividir el valor de la resistencia entre el número de resistores que tengamos conectados en paralelo con el mismo valor de resistencia, que en este caso es 2R. Bueno, pues 2R entre 2 obtenemos R. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenéis, en la parte izquierda. Este en paralelo con este da
R. Y ya lo hemos visto, 2R entre 2 es igual a R. Bueno, pues aquí tenemos el equivalente a esta combinación en paralelo. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora tenemos este en serie con R3. Bueno, pues ya vemos que es R más R da 2R. Aquí tenemos el resistor equivalente. Como digo, es este más este, R más R. Ahora que tenemos en esta parte de aquí. Bueno, pues ya vemos que este resistor está en paralelo con el resistor número 4 y ya vemos que es 2R y 2R. Bueno, pues ya sabemos que es 2R entre 2 es igual a R. Lo mismo que teníamos aquí, porque tienen el mismo valor de resistencia. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Ya vemos que esta parte, que es este resistor, este de aquí, está en paralelo con el resistor número 4 y obtenemos R, porque es lo mismo que esto de aquí, porque tienen los mismos valores de resistencia, 2R y 2R. Bueno, pues llegamos a esta parte de aquí. Y ya vemos que esta parte de aquí es equivalente a esta, y luego vamos a obtener una parte como esta. Es decir, dos resistores en paralelo con el mismo valor de resistencia. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. ¿Cómo llegamos a esta parte? Bueno, pues ya vemos que tenemos aquí el voltaje, que es este de aquí. Aquí tenemos el resistor número 8, que es este de aquí. Aquí tenemos el punto A y el voltaje de salida, el punto A y el voltaje de salida. ¿Y qué tenemos aquí? Todo lo equivalente a lo que acabamos de hacer, a la parte superior. Y nos habíamos quedado aquí. Bueno, pues ya vemos que R más R, porque están en serie, nos da 2R, que está en paralelo con 2R. Ya sabemos que 2R en paralelo con 2R nos da R. Bueno, pues ahora aquí obtendríamos simplemente R, que está en serie con el resistor número 7. R más R nos da 2R. Bueno, pues llegamos a esta parte de aquí. Y como nos pone, esto es equivalente a todos los demás resistores, a todo lo que hemos estado haciendo. Bueno, pues a partir de aquí ya podemos obtener el voltaje de salida, porque es lo que está atravesando por el resistor equivalente, porque es lo que llega al punto A. Bueno, pues ya sabemos que el voltaje de salida, y lo voy a poner así, es igual a 2R, lo que está atravesando por aquí, entre la resistencia total, 2R más 2R es igual a 4R. Y luego todo ello multiplicado por el voltaje que tenemos aquí, el voltaje de entrada. Bueno, pues ya vemos que 2 entre 4, esto da 2, tenemos V salida es igual a voltaje entre 2, el voltaje de entrada entre 2. Y ya habéis visto cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? Si ahora tenemos todos los interruptores conectados a tierra, menos el número 3. Como digo, también ahora el número 4 está a tierra. ¿Cuál es el voltaje de salida? Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo para toda esta parte. Y para que lo veáis, nosotros llegamos a este circuito equivalente. A este de aquí, como digo. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues ya veis que aquí tenemos el voltaje de salida, que es este de aquí, y tenemos el punto A y el resistor número 8. Está el punto A y el resistor número 8, que está conectado a tierra. Es decir, ahora la corriente viene de aquí, del resistor número 6, y se divide por esta rama y por esta otra rama. Bueno, pues eso es lo que tenemos en el punto B realmente. La corriente viene de la fuente de alimentación, es decir, desde aquí, y atraviesa el resistor número 6. Bueno, pues llega al punto B. Y ya vemos que en el punto B se divide por esta parte y por esta otra parte, que es esta de aquí. Bueno, pues ya lo podéis ver. R1 a R5 combinados. Es decir, toda esta zona combinada para llegar a este resultado. Y ya vemos que tenemos 2R en paralelo con 2R. Obtenemos R, que está en serie con R3, que tiene un valor de R. Y obtenemos 2R. Y ya vemos que 2R está en paralelo con 2R. Bueno, pues obtenemos R. Y ya R más R obtenemos 2R, que es esto de aquí. Bueno, pues ahora, ¿cómo obtenemos nosotros el voltaje de salida? Bueno, pues ya sabemos que es lo que está atravesando por el resistor número 8. Pero para saber cuánto voltaje tenemos aquí, tenemos que saber cuánto nos llega al punto B.
¿Por qué? Porque lo que llega al punto B está atravesando por aquí y está atravesando todo esto. Es decir, con el punto B creamos aquí un divisor de voltaje, empleando el voltaje que nos llega al punto B, como digo, porque aquí tenemos dos resistencias en serie. Bueno, pues como digo, tenemos que saber cuánto voltaje nos llega al punto B para luego emplear el divisor de voltaje con ese voltaje del punto B para obtener el voltaje de salida. Bueno, pues para obtener el voltaje que nos llega aquí, tenemos que combinar estos dos resistores y luego esta combinación en serie la tenemos que combinar con este resistor en paralelo. ¿Para qué? Para obtener un solo resistor y obtener aquí un divisor de voltaje. Y así saber cuánta caída de voltaje tenemos por este resistor, que es lo que nos llega al punto B. Bueno, pues tenemos lo siguiente. RB es igual a R7 más R8 y todo ello en paralelo con 2R. Voy a poner ya el valor de este resistor equivalente. Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos R más 2R es igual a 3R en paralelo con 2R. Bueno, pues tenemos 3R por 2R entre 3R más 2R. Obtenemos 6R entre 5R. Y esto es al cuadrado, perdón. Bueno, pues este se cancela y se cancela una de estas y nos queda, es igual a 6R entre 5. Este es el valor de la resistencia que tenemos desde el punto B hasta tierra, combinando todo esto. Bueno, pues ahora tenemos el resistor número 6 en serie con este resistor de aquí. Bueno, pues vamos a emplear el divisor de voltaje para obtener el voltaje que nos llega al punto B, que es lo que está atravesando por este resistor realmente, el equivalente a todo esto. Bueno, pues para verlo mejor voy a usar la tableta, voy a quitar todo esto y esto lo voy a poner un poco más pequeño para tener una zona blanca donde escribir y se vea mejor. Hemos dicho que RB es igual a 6R entre 5. Bueno, pues ahora vamos a obtener el voltaje que nos llega al punto B, que es un divisor de voltaje. Bueno, pues tenemos VB es igual a RB, que es lo que está atravesando por este resistor equivalente, entre R6 más RB. Y todo ello multiplicado por el voltaje. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 6R entre 5 entre 2R más 6R entre 5. Y todo ello multiplicado por el voltaje. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos el voltaje en el punto B es igual. Ahora tenemos que buscar aquí un denominador común. Ya sabemos que tenemos que multiplicar el 5 tanto por el numerador como por el denominador. Y así encontramos un denominador común y podemos sumar las fracciones. Bueno, pues nos queda de esta forma 6R entre 5 entre 10R entre 5 más 6R entre 5. Todo ello multiplicado por el voltaje. Bueno, pues, ¿qué obtenemos? Obtenemos 6R entre 5 entre 16R entre 5. Y todo ello multiplicado por el voltaje. Bueno, pues ya sabemos que se cancelan los 5 y nos queda lo siguiente. Nos queda 6R entre 16R. Y todo ello multiplicado por el voltaje. Bueno, pues ahora se cancelan las R's y ya sabemos que 6 entre 16 obtenemos 3 entre 8. Bueno, pues el voltaje que tenemos en el punto B es igual a 3 entre 8 por el voltaje, o lo que es lo mismo, 3 por V entre 8. Este es el voltaje que tenemos en el punto B. Ahora tenemos que emplear este voltaje para este divisor de voltaje, para saber cuánta caída de voltaje tenemos por el resistor número 8, porque es el voltaje de salida, porque es lo que nos llega al punto A. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ahora tenemos que continuar, y tenemos que continuar con este voltaje, como digo. Bueno, pues el voltaje de salida es igual a lo que está atravesando por el resistor número 8, la caída de voltaje del resistor número 8. Y aquí tenemos R7 más R8, y todo ello multiplicado por el voltaje que nos llega al punto B.
Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 2R y luego tenemos R para el resistor número 7 más 2R, que es el resistor número 8. Y todo ello multiplicado por 3V entre 8. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos V salida es igual a 2R entre 3R. Y todo ello multiplicado por 3V entre 8. Bueno, pues, ¿qué tenemos dentro de los paréntesis? Esto se va y tenemos 2 entre 3 por 3V entre 8. Bueno, pues ahora tenemos 6 voltios entre 8 por 3, 24. Bueno, pues ahora tenemos que simplificar esta fracción de aquí. Bueno, pues nos queda de la siguiente manera. El voltaje de salida es igual a V entre 4. Entonces, ¿qué podemos ver? Cuando teníamos el interruptor número 4 conectado al voltaje y los demás a tierra, obteníamos lo siguiente como voltaje de salida. Y si ahora teníamos todos los interruptores conectados a tierra menos el interruptor número 3, llegamos a el voltaje de salida correspondiente, V entre 4. Bueno, pues para los otros dos restantes, es decir, si ahora el interruptor número 2 lo tenemos en el voltaje y los demás conectados a tierra, vamos a obtener V entre 8. Y para el interruptor número 1 que esté conectado al voltaje y los demás a tierra, vamos a obtener V entre 16. Ya vemos que se van multiplicando. Este es para el 4, este es para el 3, este es para el 2 y este es para el 1. Hablo de los interruptores, cuando están conectados al voltaje y los demás a tierra. Entonces ya vemos que el denominador se va multiplicando por 2. Para obtener el siguiente, bueno, pues 2 por 2 es 4. Para obtener el siguiente, 4 por 2 es 8. Y para obtener el siguiente, 8 por 2 es 16. Ya vemos la relación que hay entre los resistores. Y esto es gracias al valor R. Y por último, ¿qué pasa si ahora tenemos varios de estos interruptores conectados al voltaje y los demás a tierra? Por ejemplo, estos dos interruptores al voltaje y estos dos a tierra. Bueno, pues aquí habría que emplear el teorema de la superposición, que no lo hemos visto y lo vamos a ver enseguida, en vídeos posteriores. Lo que nos dice este teorema de superposición es lo siguiente, que el voltaje de salida, o mejor dicho, el voltaje de salida total, es la suma de las salidas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como digo, aquí lo tenemos conectado a voltaje y también el interruptor número 4, y los demás están a tierra. Es decir, tenemos dos fuentes de alimentación. Bueno, pues las tenemos que tratar de forma individual, es decir, empecemos por aquí, que solo tenemos esta fuente de alimentación y esta está conectada a tierra. Suponemos que está conectada a tierra. ¿Cuál era el voltaje de salida? Ya habíamos visto que era V entre 4. Bueno, pues ahora hacemos al revés. Esta la consideramos que está a tierra, que no existe, y solo consideramos la fuente de alimentación del interruptor número 4. Bueno, pues ¿cuál era la fuente de salida? Ya sabíamos que era V entre 2. Bueno, pues el teorema de la superposición lo que nos está diciendo es que tenemos que sumar estas salidas de voltaje individuales para obtener el voltaje de salida total. Entonces ya vemos que tenemos V entre 4 más V entre 2. Bueno, pues esto lo multiplicamos por 2 y esto también para obtener el denominador común. Para poder sumarlas, si tenemos V entre 4 más 2V entre 4. Bueno, pues nos queda 3V entre 4. Este es el voltaje total que tenemos cuando tenemos el interruptor 3 y el interruptor 4 conectados al voltaje, como si tuviésemos dos fuentes de alimentación. Y como digo, esto del teorema de la superposición lo vamos a ver enseguida en vídeos posteriores. Entonces ya vemos que cuando tenemos diferentes interruptores conectados al voltaje, bueno, pues simplemente tenemos que sumar las salidas de voltaje individuales de cada interruptor, porque realmente es como si tuviésemos aquí fuentes de voltaje. Bueno, pues simplemente para que vierais cómo funcionan esto de las redes en escalera. Hasta aquí este vídeo. En el siguiente vídeo vamos a ver ya el puente de Weston. Hasta la siguiente.